legaliza la eutanasia y el suicidio asistido tras un contundente impulso en el Parlamento. Un obispo auxiliar de Caracas reflexiona sobre la presencia de Dios en medio de la catástrofe que padecen miles de venezolanos tras el doble terremoto. La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, recibe las credenciales de su victoria en las elecciones y se alista para iniciar su mandato en pocos días. El obispo de Tuy Vigo, en España, alza la voz por los marinos atrapados en el estrecho de Hormuz en medio de los ataques entre Estados Unidos e Irán. Una encuesta revela que el 76,8% de los españoles considera que la visita del Papa León XIV al país fue positiva o muy positiva. Qué gusto estar como siempre con ustedes, amigos, y también contigo, Eddie. Gracias, Natalie, como siempre también contigo. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de Nuestra Señora del Carmen iniciamos las noticias desde Francia. Con 291 votos a favor y 241 en contra, la Asamblea Nacional aprobó la ley sobre el final de la vida. El proyecto de ley será sometido al Consejo Constitucional para su consideración, pero su aprobación parece segura. Para saber más al respecto estamos con Solène Trady, corresponsal en Europa para EWTN News. Solène, bienvenida al programa. Y muchas gracias por invitarme. Solène, por favor, ayúdenos a entender lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional en París. Así es. Ayer la Asamblea Nacional aprobó una ley que legaliza tanto la eutanasia como el suicidio asistido, tras 3 intensos años de debates y un bloqueo parlamentario. Porque durante los últimos 3 años, la Asamblea Nacional siguió aprobando el proyecto de ley y el Senado lo rechazó repetidamente. Y para poner fin a este bloqueo parlamentario, finalmente el gobierno utilizó el artículo 45 de la Constitución, que otorga la última palabra a la Asamblea Nacional. Así que ayer, a última hora de la tarde, decidieron aprobar ese proyecto de ley, el proyecto de ley que permite tanto la eutanasia como el suicidio asistido para adultos que son residentes a tiempo completo en Francia, que están, según la ley, en capacidad de tomar una decisión libre e informada y que padecen una enfermedad grave e incurable, en una etapa avanzada o terminal. El proceso ha sido cuestionado justamente por la falta de un debate suficiente y ahora hay una maniobra de parte del primer ministro para elevar supuestamente esta ley ya a una instancia constitucional donde la mayoría de los jueces han sido nombrados por Emmanuel Macron, así que parece que ya está cerrado el asunto, lamentablemente. Así es, el presidente del Senado ha anunciado que va a recurrir al Consejo Constitucional, especialmente en torno a la cuestión de la cláusula de conciencia, porque está planteando muchos problemas, sobre todo para las instituciones católicas, ya que los médicos individuales podrán recurrir a su cláusula de conciencia. Pero la cuestión sigue sin tener una respuesta clara para, por ejemplo, los hospitales y residencias de ancianos católicos, donde básicamente, tal como está la ley, muchas de estas instituciones que tienen una carta ética muy precisa podrían tener que permitir que equipos externos de eutanasia la practiquen dentro de sus instalaciones, así que se convierte en una situación muy difícil y muchas organizaciones católicas ya están expresando su profunda preocupación y también los obispos que ya anunciaron que apoyarían cualquier tipo de recurso legal contra este proyecto de ley para garantizar también que la cláusula de conciencia pueda seguir siendo respetada dentro del país. ¿Quién hubiera pensado que lleguemos a este punto donde ni siquiera los derechos de la conciencia de instituciones católicas podrían ser respetados y estamos en peligro justamente que haya batallas legales para defenderlas? Sí, absolutamente. Y los obispos han estado expresando su oposición desde el principio del proceso porque lo veían venir. Y los partidarios de la ley dicen que hay un marco muy claro en la ley para evitar excesos en el futuro. Pero hemos visto en países como Bélgica y los Países Bajos que luego la ley se fue ampliando constantemente. Y recientemente hemos tenido casos de niños a los que se les ha practicado la eutanasia. Así que los obispos están realmente preocupados por la presión social que esto ejercerá sobre las personas más vulnerables de nuestras sociedades, que podrían sentirse obligadas a solicitar, ya sabe, asistencia para morir, porque sienten que son una carga para la sociedad y para sus familias. Muchos opositores y los obispos, por supuesto, y la Iglesia, están denunciando una especie de cambio antropológico, porque cambia la forma en que una sociedad ve la enfermedad, el final de la vida, la vulnerabilidad y la dependencia. Así que es un gran problema social en este momento. It certainly is. Solène, muchas gracias por habernos ayudado a entender este difícil momento que atraviesa Francia. Está, por supuesto, todo el pueblo francés en nuestras oraciones. Muchas gracias.
Mientras en Francia se legaliza la muerte, en Venezuela hay quienes aún en medio del sufrimiento y las dificultades siguen aferrándose a la vida y luchando por sus sueños. Tal es el caso de Jefferson Seijas, un niño venezolano que vio truncado su anhelo de convertirse en beisbolista tras el doble terremoto, pero que no ha perdido la esperanza ni las ganas de salir adelante. Esta es su historia. Él es Jefferson Seijas, un niño venezolano de 12 años, prodigio del béisbol. Camina por lo que por ahora es su hogar, un refugio improvisado en lo que una vez fue su campo de béisbol en La Guaira. Pero él se ha sentido muy triste porque muchos compañeros fallecieron. El que lo apoyaba a él en el béisbol también falleció, quedó tapiado. Él era un agente. Él tenía un gimnasio, un hotel aquí arriba que le dicen Hotel El Chipi. Él era que me apoyaba a mi hijo, que le pagaba todo. La familia Seijas se encuentra entre las cerca de 18,000 personas que están sin hogar a causa del doble terremoto que asoló Venezuela el 24 de junio. Al igual que muchos niños en el sistema de béisbol venezolano, el joven veía en este deporte una vía para salir de la pobreza y una oportunidad para mantener a su familia. Los entrenadores afirman que sigue siendo un jugador muy prometedor, a pesar de que los terremotos han sumido su futuro en incertidumbre. En los últimos días, las academias juveniles se reunieron para disputar su primer partido amistoso desde la catástrofe, en parte homenaje, en parte reencuentro. Antes de saltar al terreno de juego, jugadores y entrenadores rindieron homenaje a quienes no sobrevivieron. Un golpe bastante duro para todos, pero hoy les repito, si seguimos con vida es por un propósito de Dios. Siéntanse bendecidos, todos los días démosle gracias a Dios por tener un plato en la mesa, una cama, un techo, un familiar que nos abrace, porque en verdad esto es una lección que nos está dando la vida. Muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo la categoría donde estaba mi chamo que perdió un compañero y pega, pues era la primera base del equipo. Durante unas horas, los niños se centraron en deslizarse hacia la segunda base y batear jonrones, en lugar de pensar en los edificios destruidos y las familias destrozadas. Aunque la lluvia impidió que siguieran jugando, la esperanza de que todo termine continúa en los corazones de los niños y de todos los venezolanos que esperan volver pronto a la normalidad. ¿Cómo encontrar a Dios en medio de la tragedia? Esta es una pregunta que muchos pueden hacerse luego del desastre que representaron los terremotos en Venezuela. Ante esta realidad, un obispo venezolano reflexiona sobre lo ocurrido y ayuda a comprender cómo afrontar lo sucedido desde la fe. La realidad venezolana, especialmente después de los terremotos del 24 de junio, puede llevar a muchos a hacerse una pregunta. ¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? ¿Dónde se puede encontrar a Dios en medio de una tragedia horrorosa? Monseñor Carlos Márquez, obispo auxiliar de Caracas, reflexionó sobre esto ante las cámaras de EWTN. Aseguró que querer dar una respuesta precisa buscando culpables o por qué le suceden estas cosas a unos sí y a otros no es un acto de arrogancia. Sin embargo, enfatizó que la Iglesia puede aportar luz sobre este misterio del dolor y del sufrimiento. Nosotros estamos en camino hacia la plenitud del cielo, al encuentro cara a cara con el Señor. Y en ese camino, la creación entera, nosotros gemimos con dolores. Monseñor Márquez precisó que la libertad del hombre es un factor a considerar en medio de la tragedia. Quizás, haciendo uso de esa libertad, no se construyeron edificios con las medidas de seguridad necesarias o se hizo sobre terrenos poco apropiados. Lo único claro, afirmó el obispo auxiliar, es que los terremotos no son un castigo porque Dios es bueno. Sin embargo, para quien lo ha perdido todo, estas explicaciones tal vez no sean suficientes. Entonces, ¿en dónde está Dios cuando el sufrimiento y la muerte parecen tener la última palabra? Por ninguna parte Cristo nos promete que no vamos a tener sufrimiento, que no vamos a tener dolores, que no van a haber terremotos, que no van a haber catástrofes. Esa no es la promesa de Cristo. Esa no es. La promesa de Cristo, que viene en nuestro auxilio, tiene también dos elementos. De manera, tal vez reduccionista, ¿no? Y el primer elemento es, ustedes no están solos.
Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Él nos promete su compañía en medio del dolor. En medio de la tragedia, Dios está con nosotros y lo vemos en cada lágrima, en cada historia de esperanza y en el rostro de cada venezolano dispuesto a contribuir para ayudar a reconstruir una golpeada nación. Y la Iglesia Católica da ejemplo de ello. Cuando viene alguien y nos pone la mano en la cabeza y nos dice, mira, yo estoy contigo, no estás solo, ánimo, ese dolor se hace más llevadero. En las últimas semanas, las historias más dolorosas han llenado los feeds de redes sociales. Sin embargo, en su mayoría comparten un punto fundamental que Monseñor Márquez resalta: la esperanza. La última palabra no la tiene la muerte. La última palabra no la tiene este terremoto. La última palabra la tiene Dios. Y es una palabra de vida, de felicidad, de alegría para siempre. Entonces, ¿qué nos toca a los venezolanos que quedamos? Monseñor Márquez responde con claridad: seguir el ejemplo de San José Gregorio Hernández y de Santa Carmen Rendiles, afrontar las adversidades sin preguntarnos por qué y trabajar con resignación, aún con lágrimas en los ojos, para que el futuro sea mejor. Triunfar, en pocas palabras, con el amparo de la providencia. Venezuela es tierra de gracia. Venezuela es tierra de santos. Tenemos esperanza y nos vamos a levantar. Vamos a levantarnos del polvo de este terremoto. Hasta ahora, la cifra oficial de fallecidos tras los terremotos del 24 de junio asciende a 4.829, mientras que los heridos se cuentan en decenas de miles. Si usted desea colaborar, puede hacerlo a través de los canales oficiales de Cáritas Venezuela. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Nos trasladamos a Perú, donde la presidenta electa Keiko Fujimori recibió sus credenciales este miércoles último como ganadora de las elecciones presidenciales y prometió poner el Estado al servicio del pueblo. Durante la ceremonia celebrada en el Teatro Nacional de Lima, el titular de la Junta Nacional Electoral le entregó un documento que certificaba la victoria de la líder del partido Fuerza Popular por un margen de casi 50.000 votos sobre el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú. Fujimori, hija del difunto presidente Alberto Fujimori, dijo que aceptaba la victoria con humildad y que su gobierno estaría formado por expertos que abordarán los problemas urgentes del país. El 28 de julio, Fujimori, la primera mujer elegida presidenta en los 205 años de historia de la República de este país, comenzará su mandato de 5 años. Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esa desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad. La democracia exige, la democracia nos entrega un mandato, pero la República nos impone una obligación aún mayor: gobernar para todos. Nuestro gobierno estará integrado por mujeres y hombres de reconocida capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio, sin importar su militancia partidaria. En el marco de la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los mares, el obispo de Tuy Vigo, en España, Monseñor Antonio Balín, reflexionó en un mensaje sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Hormuz. El prelado enfatizó que hay buques afectados y marinos retenidos, muchos de ellos durante semanas sin poder volver a casa y sometidos a una tensión constante bajo el cruce de misiles. Por ello pidió no quedar indiferentes ante esta realidad. Por otro lado, destacó la ardua labor que realizan los pescadores, marinos mercantes, tripulaciones y trabajadores portuarios en todo el mundo. Escuchemos lo que dijo. Nosotros hoy queremos acordarnos de ellos, pero no solamente hoy. No puede ser solo motivo de recuerdo el día de la fiesta del Carmen, sino cada día del año, buscando el bien de esta gente, comprometiéndonos a una dignidad y a un trabajo mejor y sobre todo que cualquiera que venga se encuentre acogido. Feliz Día del Carmen a todos, feliz Día de la Gente del Mar. Hacemos una pausa y al volver, una encuesta revela que el 76,8% de los españoles considera que la visita del Papa León XIV al país fue positiva o muy positiva. Además, un sacerdote cubano al que le impidieron viajar a Estados Unidos cuenta sobre la situación de las familias y parroquias en la crisis que atraviesa la isla. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
España, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente a julio informó que el 76,8% de los españoles considera que la visita del Papa León XIV al país fue positiva o muy positiva, frente al 9,6% que lo considera negativa o muy negativa. Además, el estudio desvela que el 70,4% de quienes informaron sobre los diferentes eventos planificados entre el 6 y el 12 de junio considera que la presencia del pontífice en tierras españolas sirvió para mejorar la imagen de España, mientras que el 54,8% considera que el pontífice es un referente ético y moral para la sociedad en su conjunto. Respecto al discurso del pontífice sobre las migraciones en las Islas Canarias, el 76,2% dijo estar muy o bastante de acuerdo con sus palabras. En su intervención, el Papa defendió vías legales y seguras para la migración, la protección de la dignidad humana y el derecho de las personas a vivir sin hambre, guerra o persecución. Además, pidió frenar a las mafias que trafican con migrantes y animó a quienes llevan a España a integrarse respetando las leyes y costumbres del país. Seguimos con noticias desde España, que tiene más de 4 millones de personas con discapacidad y solo 1 de cada 4 en edad de trabajar tiene un empleo. Buscando paliar esta situación, 2 laicos han dedicado su vida al frente de una fundación que busca la inclusión. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta. Luis Arroyo y Amparo Martínez soñaban con ser misioneros lejos de España, pero la providencia los unió para crear hace 60 años la Fundación Juan XXIII al servicio de quien tiene una discapacidad. Aún hoy, ya nonagenarios acuden cada mañana a la sede de la Fundación convencidos de que con la formación y los medios adecuados estas personas pueden mejorar su calidad de vida, desarrollar su autonomía personal y en muchos casos obtener un empleo. Luis Arroyo iba para torero, ganó un concurso para jóvenes talentos taurinos y cortó una oreja en la Plaza de las Ventas. Los toros en realidad fueron los que me llevaron a la fe. Claro, ante el miedo, pues bendito seas, Señor. Amparo fue llevada en su infancia a un colegio religioso donde iban hijas huérfanas tras la Guerra Civil. Allí hizo su primer compromiso cristiano. Era un grupito de 4 niñas que estaban pensando en hacer cada día un sacrificio para la conversión de los pecadores. Al cumplir 19, ingresó como novicia en una orden religiosa. Fui feliz, un noviciado con 40 chicas jóvenes misioneras todas. Aquello era un espléndido. Cuando ya hice el noviciado y el primer año en Cataluña, bueno, me dicen, usted no sirve para misionera, márchese, y me echan del convento. El ardor misionero de Luis y Amparo encontró otros cauces. En 1966 ambos fundan el Colegio de Educación Especial Juan XXIII, nombre que eligieron por la humildad y la bonomía del Papa, que convocó el Concilio Vaticano II. Aquel centro con 50 alumnos es el origen de la actual fundación, que abarca centros de día y de formación especial, servicios de empleo y pisos tutelados, entre otros servicios que dan apoyo a más de 3.500 personas. Una labor que a lo largo de 6 décadas se ha confiado a la providencia. Siempre he dicho, nunca hemos tenido una peseta, pero nunca nos ha faltado una peseta. Nunca. Yo tengo la seguridad de que el patronato que yo tengo arriba, Señor, la Virgen, San José, mi banquero de ahora, que no falla, no falla, es genial. Entonces, le digo, hasta tengo ganas de morir. Digo, ay, voy a estar en el patronato de arriba, voy a continuar. El deseo de llegar al cielo es compartido por Luis también, cuya mayor preocupación es que todo el mundo conozca a Dios, porque todavía no dejo de sorprenderme el abandono en el que está la fe todavía en España. Es que cuanto más conozco a Jesucristo, más me enloquece. Pues si no nos enamoramos de Él, ¿de qué nos vamos a enamorar? Y entonces eso es lo que tenemos que dar a conocer, que Jesucristo además está vivo, que hace poco hemos celebrado la ascensión y nos recuerda que está allí y que va a venir en cualquier momento a preguntarnos, a ver qué tal nos va. El camino ha sido un camino bonito que te permite ver las situaciones de cada persona, masticarlas también
Dice, Señor, qué bonito, qué bien lo haces. Informó desde España Nicolás de Cárdenas para EWTN Noticias. Lo que debió haber sido un viaje para una consagración episcopal en los Estados Unidos acabó frustrado para el padre Castor Álvarez, que se vio impedido de poder salir del país de Cuba por las autoridades y lo compartió en un video que ya ha sido visto por muchas personas. Para saber más de este incidente y también de la labor pastoral del padre en la situación que atraviesan en este momento sus feligreses en la isla, estamos con el padre Castor Álvarez, que nos habla desde Cuba. Padre, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie, muchas gracias. Pues padre, háblenos brevemente, podemos referirnos un poco a ese incidente y qué significó para usted justamente, porque sabemos que usted ya tenía el pasaje, había sido una donación, evidentemente todo estaba preparado y se encontró con la sorpresa, sin ningún aviso previo, de que no podía dejar el país cuando había llegado ya al aeropuerto. Así mismo, tener la invitación de este cubano-americano, bueno, camagüeyano, de mi misma diócesis, que vamos a decir, sus padres eran de aquí, de nuestra diócesis, y él llegó a ser obispo de Benice. Y estaba invitado, y cuando llegó al aeropuerto en inmigración, a la parte de los pasaportes, en ese momento me dicen salga, y al esperar quizás media hora, me dijeron que tenía restricción de viaje, que no podía salir del país, y bueno, pues no pudo dar el viaje. Y padre, esto podría parecer una cosa muy, digamos, secundaria en relación a las necesidades que tienen su feligresía, por ejemplo. Usted es una persona que se dedica a la atención pastoral, espiritual de tantas personas. Compártanos, por favor, cómo es la situación de las personas que usted sirve en estos momentos en Cuba. Bueno, realmente estamos en un momento muy penoso, muy duro, difícil para las personas. Con 2 horas al día de corriente, con dificultades para no solo cuidar los alimentos en refrigeración, sino para cocinarlos. No hay gas licuado, las personas en la ciudad pues buscan carbón, a veces ni siquiera hay carbón, hay que buscar leña. Pero gracias a Dios seguimos nuestro trabajo. Yo trabajo en una parte periférica de la ciudad y en zonas de campo, pero además en la diócesis en misiones. Y entonces en la ciudad de Camagüey, desde hace más de 2 años, todos los viernes salimos por la noche a llevarle alimentos a los pobres en la calle, los que están durmiendo en las aceras, en las terminales, en las funerarias, etc. Salimos un grupo de la comunidad y de misioneros. Pero también organizamos misiones en distintas parroquias de la diócesis, de la arquidiócesis de Camagüey, en pueblos o en zonas de la ciudad. Y nos vamos una semana. En esa semana visitamos las casas del pueblo, de la parroquia, invitando a la iglesia, damos catequesis sobre la Biblia, regalamos Biblia, damos catequesis sobre el rosario, regalamos rosario, la gente va para allá a buscar el rosario, y además de eso hacemos fiesta con los niños, tope dominó, tratamos de hacer eventos significativos para los distintos grupos sociales y encontrarnos, porque Cristo dijo que fuéramos de 2 en 2. No prohibió jugar dominó. Hacemos, por ejemplo, topes deportivos con los jóvenes y así se encuentran la iglesia con los jóvenes, con las personas del mundo. Yo recuerdo en un central azucarero cerrado que los hombres no tienen prácticamente trabajo, pues como en la calle tú vas caminando cuando vamos a visitar la casa y paran y uno empieza a conversar. Y hay una búsqueda ante esta situación difícil, una búsqueda. Y nosotros entonces sabemos a quién encontrar, que es a Cristo. Y buscamos que la gente lo conozca y lo ame. En este momento yo creo que el pueblo cubano ya no vive el ateísmo del principio de la revolución, sino que hay una fe, pero una fe, como vamos a decir, en la primera persona, la Santísima Trinidad, en el Dios grande, pero los misioneros le decimos que nos concentremos en la segunda persona, en dar a conocer a Jesucristo, que es el libertador, para que nuestro pueblo pueda libremente amar como Dios quiere dentro de sus mandamientos. Pues padre, gracias por darnos ese enfoque tan esencial de la misión de la iglesia en su persona y las personas que cooperan con usted para el bien de nuestros hermanos en Cuba. Un gusto haber estado con usted el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias.
Hoy queremos llevarlos a conocer uno de los barrios más famosos y discretos de Roma, que está al lado del Vaticano, a 2 pasos de San Pedro, una calle llena de vida y muchas historias. Nuestro corresponsal Javier Romero nos ayuda a saborear el ambiente de este lugar tan particular. Estamos en el barrio más cercano al Vaticano, se llama Borgo Pio, un barrio que, lo vais a ver, es mucho más que un lugar donde hay simples tiendas para turistas. Aquí no faltan casullas, cálices, estatuillas o estatuas, tamaño natural, más o menos bien hechas. Los fieles no salen de aquí con las manos vacías. 90 miles or so of the Camino. Well, is medals of who? Pope Leo. Oh, perfect. Ella y su marido vinieron para acompañar a su arzobispo metropolitano a recibir el palio de manos del propio León XIV. Nos dicen que venir a esta tienda es obligatorio. Y a este otro arzobispo también nos lo encontramos por la calle haciendo compras de última hora. Estoy aquí en Roma, para recibir el palio. También él vino para recibir el palio de manos del Papa. No faltan aquellos que paran para recobrar energías. Spicy salami and it's wonderful. La pasta y la pizza son platos que no faltan. Aunque también hay pequeños tesoros gastronómicos escondidos, como este restaurante familiar que lleva 50 años sirviendo platos del mejor pescado. Y sirviendo a clientes como un joven Willem Dafoe. O cardenales como Joseph Ratzinger, de quien nos confirman era sobrio, discreto y agradable. Después de comer, uno puede ir a tomar un buen helado como este. El propietario nos cuenta que las recetas se las dieron los 2 heladeros romanos a cuya tienda iba a menudo cuando él era niño. Y nos ofrece el helado León XIV, hecho de nuez y cacahuetes. Tienen otro helado dedicado a Francisco. Y no se sorprendan, porque en este negocio, a los pies del Vaticano, nos enseñan el tatuaje que diseñaron para el jubileo. Y es que en este barrio hay muchos modos de llevarse recuerdos. Este de aquí se queda grabado en la piel. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. Nos despedimos con el cover de la canción Virgen del Carmen, mi reina, interpretada por los esposos Julie y Josh, cantantes católicos colombianos. Nos encomendamos a la patrona de los marineros y pedimos su intercesión. Hasta mañana. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Hoy quiero, Virgencita, cantarte y amarte como me amas tú, y decirte que quiero imitarte y de tu mano seguir a Jesús.